Muy buenas tardes con todos, con todas. Le damos la bienvenida a esta nueva sesión del programa Fortalecimiento de Capacidades e Innovación y Uso Estratégico de Datos. Cada jornada confirma el interés por los datos abiertos y la transformación digital. Sigue creciendo, ya contamos con la participación de más de 1.400 personas de diversas regiones del país. Recordemos que las sesiones las pueden revisar en nuestra landing oficial del programa. También les recordamos que tenemos hasta el 19 de septiembre para que podamos registrar las propuestas eh, en la página oficial de la Datatón, que es go.p Exprésate Perú 2025. Ahí vamos a encontrar el enlace habilitado para ello, es en el formulario de Facilita. En esta ocasión, hoy jueves 4, nos va a acompañar el profesor Lynn Mora, quien va a abordar el tema Diseñar con las personas al centro, innovación pública con enfoque ciudadano. Es una sesión práctica, una sesión clave para garantizar que las propuestas respondan auténticamente a las prioridades de la ciudadanía, aplicando principios de diseño centrado en las personas. El profesor Lynn Mora es experto en analítica de negocios y estrategia digital en hospitalidad. Actualmente se desempeña en Business Analytics y Digital Manager en Palma. Cuenta con un MBA por la Universidad de Alcalá, un máster, certificado de Cornell y estudios en Business Analytics en la Wharton School. Ha colaborado con reconocidas marcas internacionales como Marriott, Hilton y Feria. Además, es docente universitario, investigador doctoral y lo que es en sostenibilidad y sistemas de información en turismo. Estamos convencidos de que su participación aportará perspectivas innovadoras y herramientas prácticas para fortalecer sus iniciativas, sus proyectos, conectándolos aún más con las necesidades reales de nuestras comunidades. Con mucho gusto demos la bienvenida al profesor Lin. Bienvenido, profesor, adelante. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la misma. Aquí está. Bueno, en esta oportunidad quiero comparar un poco lo que es el diseño centrado en el consumidor de mi propia experiencia, ¿no? Yo provengo, como han visto, de la industria de la hospitalidad. La hospitalidad es la industria del servicio, principalmente enfocada en hoteles, enfocada en negocios de servicio, ¿no? Ahí están aerolíneas, cruceros, restaurantes y otros. Y en cómo se puede trasladar esos aprendizajes hacia el campo que probablemente tengan que ver con el sector público o también con algunas otras experiencias en el mundo privado. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre este concepto, ¿no? Cómo vamos a poner a las personas al centro y cómo usualmente todavía las empresas están o las organizaciones están colocando a la organización o a la empresa al medio, ¿no? Y vamos a hacer un comparativo. Pero antes, siempre es importante pensar lo voy a llevar al sector de los viajes, en cómo has vivido tu último viaje, ¿no? Ponte a pensar dónde has ido, cuál fue el motivo, tal vez fue trabajo, tal vez fue de vacaciones con tu familia. Todos hemos tenido alguna vez una experiencia de viaje y en esta experiencia pues has vivido el servicio y has sido parte de el concepto de cliente, ¿no? Desde el lado del cliente. ¿Cómo las empresas que han trabajado el servicio de tu viaje te han enfocado, ¿no? A eso nos referimos. ¿Te has sentido bien? ¿Te han dado un buen servicio? ¿El producto? Las habitaciones? Si fuiste por avión, el vuelo. ¿Y en qué casos no? ¿No? Entonces, todo este conocimiento que hemos acumulado cada uno de nosotros viajando es importante porque en base a eso se genera o se gestiona, en este caso se diseña una experiencia centrada en las personas. Ahora, actualmente yo estoy trabajando en remoto desde Lima para un hotel mexicano. Este hotel mexicano tiene unas características muy particulares. Primero, es un hotel de bienestar. ¿Qué cosa significa un hotel de bienestar? Es un lugar donde las personas se desconectan o se reconectan. ¿Sí? Wellness le llaman, ¿no? ¿Cómo es eso? Hay muchas personas que
como todos nosotros, viven situaciones de estrés, ¿no? Están trabajando todo el tiempo, tienen complicaciones y no se dan el tiempo para ellos, ¿no? Para encontrarse. Entonces hay personas que usan estos viajes para poder reconectarse con ellos o con ellas. Este hotel, este resort del cual yo les hablo, justamente se enfoca en ellos, en personas que están buscando esa transformación, ¿sí? Han venido personas que se han quedado 20 días, 30 días, que les ha gustado, que han vuelto, ¿no? Tenemos personas que vienen, participan en las sesiones que nosotros tenemos distintas actividades y se ponen a llorar, ¿no? Y como que es una transformación, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, se vuelve interesante. Les quiero mostrar justo un pequeño video de lo que respecta a este lugar que estoy mencionando. Y luego nos vamos a poner a pensar cómo es que este lugar está diseñado, poniendo a las personas al centro, ¿sí? Por eso es que he puesto la pregunta, ¿qué pasaría si diseñáramos servicios públicos como si fueran experiencias hoteleras o experiencias de viaje? Vamos a verlo. Ok, entonces la historia de este hotel, de este resort, es la siguiente, ¿no? El fundador em, es una persona que
es el público objetivo, ¿no? Es una persona ocupada, llena de estrés, que tiene una crisis nerviosa, ¿no? Y se reencuentra consigo mismo, entiende que tiene que buscarse, ¿no? Y así es como crea el concepto en otro lado del mundo. Cuando se le genera la oportunidad, pues lo crea en una zona en México que se llama Playa del Carmen. Esa zona no es una zona para este tipo de hoteles, ¿no? Y lo cual es interesante. Si ustedes han escuchado alguna vez de Cancún, de Playa del Carmen, son lugares donde las personas usualmente se van a juerga, ¿no? A juerguear, se van de fiesta. Las personas que viajan desde Estados Unidos hacia el sur a esta parte se alocan, pues, ¿no? Así como en las películas, como Hangover, ¿no? Como el, etcétera, ¿no? Y este hotel no, este es una ovejita negra en ese lugar, ¿no? Lo cual también es una oportunidad y dificultad al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo han creado el concepto? En base al cliente, el cliente que es esa persona que está buscando ese tipo de espacio y que no solo busca un lugar para dormirse, sino busca un espacio donde va a conectar con actividades. Entonces, las actividades que se le diseña al cliente aquí están en base a ese bienestar, ¿no? No solo yoga, está respiración, esos baños con hielo y con agua, meditación, cosas similares. Está la comida. Este es un lugar donde el 95% de la comida es vegana. ¿Por qué? Porque es un proceso de limpieza, ¿no? En el concepto del hotel. Es un lugar donde el internet está habilitado, pero hay páginas prohibidas, por ejemplo, ¿no? Páginas de adultos están prohibidas. Lo cual no muchos hoteles lo hacen, ¿no? Pero es parte del proceso de transformación, etcétera. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Porque usualmente las empresas, los organismos, las soluciones que se crean en base a lo que la organización tiene a su alrededor, ¿no? Así como estamos viendo en esta gráfica. La empresa o la organización está al medio, luego están sus clientes, sus proveedores, sus competidores, sus distribuidores en ese microentorno que ven aquí en fondo amarillo. Y alrededor está el macroentorno, ¿no? Que son estas razones políticas, económicas, sociales que ocurren y que no se pueden necesariamente controlar o evitar, sino vienen y nos tenemos que acostumbrar. Dentro de este enfoque de la empresa al medio, que no es un mal enfoque, digo, ¿no? Es un enfoque exitoso, es un enfoque en el cual las empresas se han construido toda la vida. Es el orden actual, ¿no? Ese es el orden actual. Pero el cliente está a un lado, ¿no? El cliente está como una de las partes que se tienen que tener en cuenta e idear. En el concepto de este hotel que les acabo de presentar, la empresa cuenta con todas estas variables. La empresa está atenta a todos estos macroentornos, ¿no? No hay una diferencia. Pero cuando nos enfocamos dentro del cliente, dentro del consumidor, es que empezamos a empatizar un poco más con esa persona, ¿sí? Es que empezamos a trabajar conceptos como los que están aquí en la pantalla. Por ejemplo, el mapeo del Customer Journey, que es un concepto que ya tiene muchísimos años, pero no muchas empresas lo hacen, ¿no? A pesar de, no muchas empresas se dan el trabajo una vez al año de ver cuál es el proceso que lleva su segmento principal y sus segmentos secundarios para poder, en este caso del hotel, reservar un hotel y quedarse en el hotel. Pero para cualquier solución, producto o servicio que estén ustedes diseñando, ¿cuál es ese proceso que está viviendo la persona previo, ¿no? Durante y después de lo que ustedes están ofreciendo? Entonces, el proceso del mapeo del viaje o el paso a paso que tiene el consumidor es uno de los muchos puntos de inicio que se tienen que tener. El otro es comprender esos miedos, riesgos, situaciones que las personas no quisieran vivir cuando están alrededor del producto o servicio que ustedes están diseñando. En el caso de este resort tan bonito que está ahí en México, comprender los miedos del consumidor es comprender los miedos de una persona que quiere viajar. Cuando tú viajas, y si viajas solo, en pareja o con familia,
Ocurren muchas cosas en nuestra mente. Hay muchos miedos, riesgos que no quisiéramos vivir. Por ejemplo, si estás viajando al extranjero, que se te pierda el pasaporte, ¿correcto? En cualquier viaje, por ejemplo, que te roben, que se te pierda el equipaje en el avión, que te pongas mal por una comida, ¿no? La tía veneno, como decimos, etcétera. Entonces, todos estos miedos y riesgos también se tienen que recolectar, se tienen que entender, porque en base a eso es que también estamos nosotros haciendo modificaciones del producto que vendemos, ¿sí? El producto y los servicios que vendemos. Entonces, el punto uno que he mencionado, que es el mapeo de este journey, este viaje, que es una metodología con muchos años, usualmente lo hacemos una vez al año. El punto dos, la comprensión de los miedos, situaciones de riesgo que el usuario no quisiera vivir, que tratamos de entender nosotros, lo hacemos mensualmente, ¿sí? Mensualmente en una reunión donde vemos justamente el punto tres, el feedback, ¿no? Las sugerencias, comentarios, críticas, halagos que recibimos como organización, como empresa, como producto son importantes y esto se mide día por día, pero al mes hacemos una reunión, una sesión, para poder revisar, haciendo ya un resumen, ¿no? Con la data más limpia, cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el viaje de nuestros clientes, que son nuestros consumidores al final, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones que se pueden evitar? ¿No? ¿O cuáles son los cambios en las situaciones que se tienen que manejar? Por ejemplo, muy recientemente, en menos de 12 meses, México ha cambiado muchísimo la situación de las visas para otros países. Perú, Brasil están dentro de esta bolsa. Más restricciones, ¿no? Menos probabilidad de que lleguen viajeros de esos países. Para nosotros, eso indica que necesitamos ponernos en contacto con ellos, revisar la información más a detalle constantemente que necesitan, y eso lo hacemos a través de nuestro equipo de reservas, nuestro equipo de ventas, ¿sí? En la recolección del feedback están muchas otras cosas que nosotros medimos, más adelante les voy a mostrar. Y el punto cuatro es, con todo eso, ¿qué cosa es lo que vamos a crear para generar no solo lealtad que dice ahí, sino ese enganche, esa relación? Porque estamos creando una relación, ¿verdad? Estamos creando, el producto está creando una relación con el consumidor, con el cliente. Y como cualquier relación, demora meses, demora años en construirla y como cualquier relación, se puede caer muy rápido, ¿no? Muy rápidamente. El mapeo del Customer Journey, que es lo típico, lo habitual. Existen muchas metodologías. Esta, que es simple, la que ven aquí, esa es la que yo pongo en práctica con mi equipo, ¿sí? Nosotros, como les había comentado, lo hacemos de forma anual. Y cuando lo trabajamos, pues lo hacemos en una pizarra o lo hacemos en una herramienta digital, dependiendo cómo estemos. Y básicamente identificamos las fases de algún proceso nuestro de negocio, las fases esenciales. Podría ser las fases de una persona que hace una reserva, ¿no? ¿Cuáles serían la fase uno, la búsqueda, ¿no? La inspiración. La fase 2, ¿no? El ingreso a la plataforma para revisar nuestros productos. La fase 3 ya la compra, ¿no? El proceso de conversión. Y la fase 4 el post conversión o la confirmación, etcétera. Si estamos analizando otra parte de nuestro producto o servicio, el arribo, por ejemplo, de nuestros clientes, fase uno podría ser el traslado desde el aeropuerto. Fase 2 llegada al hotel o al resort. Fase 3 bienvenida y habitación, ¿no? Como el descubrimiento de la habitación. Fase 4 ya la estadía propia. Entonces, este journey no es un journey por empresa. Este journey es un journey por cada servicio que quieras mejorar, por cada producto que tenga una experiencia detrás, ¿no? Y si tienen que ser 10 pues hay que hacer 10, ¿no? Si son 15 dependiendo de la complejidad del negocio. Edilson, sí, está siendo grabado. Entonces, básicamente lo que primero se identifican son esas fases, ¿sí? Las fases iniciales. Para un proceso de reserva, podríamos colocar una fase
inspiración, lo que les estaba mencionando, otra fase de búsqueda, otra fase de reserva y una fase de la confirmación después de la compra, ¿no? Siguiente paso que nosotros hacemos es identificamos qué cosa es lo que necesita el viajero o la persona que está realizando esa tarea, ¿no? En ese momento. Entonces aquí es donde colocamos cuáles son sus necesidades, objetivos, de acuerdo a lo que pensamos que quiere lograr. En la fase de inspiración, una persona todavía no busca, todavía no está en ese proceso de, a ver, vamos a encontrar cuál es la mejor tarifa, ¿no? Sino está en una fase de descubrimiento, de darse cuenta de qué cosas le van a hacer bien, ¿no? Por ejemplo, viajar te va a hacer bien, pero viajar a cualquier lado, viajar a dónde te haría bien. A algunos les gusta los árboles, las montañas, a otros les gusta la playa, ¿no? Y así. En ese proceso de inspiración, las personas están buscando dónde ir, buscando esos motivos. Entonces aquí hay muchas personas que revisan, por ejemplo, las redes sociales, ¿correcto? Y aquí es donde se topan con los influenciadores. Porque hay influenciadores que ya se van de viaje, publican sus videos en TikTok, en Instagram, en YouTube, y eso hace que las personas sientan interés por ese destino, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de trabajar con estas personas más adelante. Cuando esa persona está en esa fase de búsqueda de inspiración, generalmente hay muchísimo bienestar, ¿no? Están felices en esta fase, ¿no? Están motivados, enamorados, quieren viajar, ¿no? Se sienten ya dentro del viaje. ¿Cuáles son los puntos de toque o con qué entran en contacto con mi marca? Todavía indirectamente entran en contacto con nuestros embajadores. Embajadores de marca son los influenciadores que nosotros hemos elegido. Entran en contacto probablemente con nuestras plataformas digitales. Entonces aquí están las redes sociales. Todavía no tanto nuestro sitio web, pero están explorando y por ahí nos pueden encontrar. Y oportunidades en base a un análisis mucho más profundo, trabajar con influencers, por ejemplo, porque sin ellos nosotros no somos descubiertos, nosotros no motivamos y perdemos ese contacto en una etapa de inspiración. Y si los competidores están trabajando aquí, pues nosotros ya estamos en desventaja, ¿correcto? Igual lo hacemos para la búsqueda, para la reserva, para la confirmación. Entonces no voy a hacerlo directamente porque solo quiero darles el ejemplo, algo que ustedes tal vez ya han logrado y si no lo han hecho, pues se puede explorar, pero mapeamos cada fase de un proceso que queremos mejorar. Identificamos sus objetivos y necesidades. Entendemos su sentimiento, porque podría ser un sentimiento negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás analizando el proceso de embarque de una persona en una aerolínea, en un avión, y pasa por el aeropuerto necesariamente, hay un sentimiento muy negativo cuando las personas pasan el control de seguridad porque tienes que básicamente, ¿no? Quitarte los zapatos, las correas, los metales, sacar tu laptop, ahora ya no tanto, y por ahí se te puede perder algo. Entonces muchas personas se sienten incómodas con ese proceso. Tenemos que estar seguros de cuál es el proceso que viven nuestros futuros clientes y para eso existe esta metodología, ¿no? No es una metodología nueva, como les he explicado, tiene su tiempo, tiene sus años, pero sirve. Y esto es parte del trabajo centrado en el consumidor. El segundo punto es comprender esos miedos, riesgos que tienen las personas. Y eso lo logramos más fácilmente entendiendo su mapa de empatía, ¿no? Como habrán visto antes, el mapa de empatía es una forma en la cual tú te pones en los zapatos del consumidor, del cliente, y dentro del proceso de análisis en el cual entendemos qué cosa es lo que quiere hacer, entendemos qué emociones o sentimientos pasan por su mente, entendemos quiénes influyen en esa persona y en su toma de decisiones, es cuando entendemos sus miedos, riesgos, situaciones no esperadas. Ejemplo, ¿no? Si tú estás diseñando una aplicación, una herramienta,
¿Cuáles son los riesgos que las personas podrían sentir que están viviendo o qué cosa ellos no quisieran vivir o tener en cuenta, ¿correcto? Esos son los riesgos miedos que se tienen que mapear en este tipo de análisis y encontrar cuáles son sus expectativas. Estos ejemplos que estoy colocando están enfocados en mi industria, ¿no? En la industria de los viajes. Personas que nosotros apuntamos quieren salir de la rutina, quieren encontrarse a ellos mismos, quieren conocer nuevas personas y tal vez salir de casa unos días, lejos o cerca. No quieren enfermarse, no les gustaría cocinar, por eso es que no van a un Airbnb, sino se van a un hotel porque quieren que los atiendan, quieren controlar su peso, quieren que su nutrición sea adecuada, ¿no? Y al final influyen muchas personas en su toma de decisiones, los miedos que viven, que se les cancelen los planes, que alguna situación externa en el macroentorno cambie, como el tema de las visas, ¿no? Y lo que esperan de su estadía es que los traten como reyes, reinas, que se relajen, ¿no? Sin enfermar y muchas otras cosas más. Entonces, esos dos puntos, inicialmente, ya nos están enfocando en el consumidor y estamos alejándonos de solamente pensar en lo que la empresa quiere o la organización quiere o mi producto o servicio quiere, ¿correcto? Estamos enfocándonos un poco más a lo que las personas desean lograr, ¿no? Ahí estamos. Siguiente punto es la recolección del feedback. Entonces, cada organización tiene su propia forma de. En mi industria, en la industria de la hospitalidad, tenemos ya múltiples plataformas que nosotros no controlamos, donde las personas dejan sus recomendaciones, críticas y halagos. Dentro de estas organizaciones, nosotros tenemos que mapear, ¿no? Todos los días, todas las semanas, todos los meses, lo que las personas están diciendo sobre nosotros. Porque en esos buenos y malos comentarios están las oportunidades para seguir mejorando, ¿no? Nuestros productos y servicios. A pesar de que la experiencia que nosotros hemos diseñado está centrada en el consumidor, a pesar de que los productos están hechos para ellos, porque han sido pensados por el mismo caso de un cliente tipo, hay personas que siempre van a estar descontentas, ¿no? Siempre hay personas que nos quieren criticar con un palo, ¿no? Y está bien que lo hagan, ¿no? Hay muchas personas que que es su forma de ser, ¿no? Entonces, nos va a suceder. Lo importante es cómo nosotros identificamos esas oportunidades para la mejora. Y en estos casos, nosotros también realizamos, como en toda empresa de la hospitalidad, una encuesta post estadía, ¿no? Post compra, donde estamos tratando siempre de apuntar hacia elevar nuestros KPIs de interés, ¿no? Nuestros KPIs de sentimientos, KPIs de conformidad, de aprobación de las personas, ¿no? Aquí medimos nuestro NPS, ¿no? Que es este score de, podríamos decir, aceptación, recomendación, reputación, en las cuales las personas están dispuestas a recomendarnos. Nuestro target, nuestro objetivo es llegar a un 95 de NPS y estamos en 80,65 este año, ¿no? Eh, Hay mucho camino por mejorar, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros identificamos, que son oportunidades de mejora, las vamos bajando a los equipos correspondientes y eso poco a poco debería incrementar este score, ¿correcto? En teoría. Luego medimos la cantidad de respuestas porque siempre queremos tener una cantidad arriba de un número específico, porque si no te baja la muestra y ya no es tan representativo. Y queremos tener un score general en el cual nos califican diversos servicios que esté apuntando hacia el 4, que es nuestra meta, ¿sí? Esto nosotros lo medimos con herramientas que están hechas ya para la industria, pero en otras industrias, en otros productos y servicios, se tiene que revisar muy bien cuáles son las oportunidades para poder medir, ¿sí? Medir específicamente. Entonces, en estos 4 puntos nos queda hablar sobre crear razones para generar enganche o lealtad con las personas.
¿Cuáles son las razones por las cuales volverían? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos recomendarían? ¿Correcto? Muchas de las personas que van a este resort para el cual yo trabajo recomiendan mucho el resort a sus amigos y allegados porque es una transformación, les había mencionado, ¿no? Es un hotel diferente. No es un hotel al que vas y tú controlas todo, ¿no? Sino es un hotel que ha preparado una serie de programas y actividades a los que tú tienes que ir como si fuese una clase de una universidad, ¿no? Y si, bueno, si no atiendes es tu decisión, pero las personas van y saben que ya existe un itinerario, un programa, y lo cumplen y les gusta y con eso se van a casa. Y en su casa pues siguen las actividades, ¿no? Siguen el programa y otras cosas. Entonces, eso es uno de los puntos que les gusta. Otro de los puntos es cuando vienen carnívoros, yo soy carnívoro, pero cuando van carnívoros al hotel, les había mencionado, 95% de la carta de los menús es vegana. Hay alternativas cárnicas, ¿no? De alimentos hechos en base a carne. Pero ¿por qué lo colocamos sobre la mesa? Porque las personas, muchas de ellas, al inicio son, como en todo cambio, reacias, evitan, pero poco a poco exploran y al pasar un tiempo prueban y se dan cuenta que es interesante, ¿no? Es un mundo que no es solo una lechuga y un tomate, ¿no? Es un mundo en el cual existe realmente toda una serie de investigación, técnicas culinarias y muchísimos sabores que para los que están en ese rubro deben comprender, ¿no? Yo estoy en ese proceso de ver cómo lo comprendo. Pero esa es otra razón que nosotros hemos encontrado por la cual las personas se enganchan con nuestro producto. Y finalmente, una razón muy potente por la cual se enganchan con el producto es por la filosofía comunitaria, ¿no? Por encontrar personas, nuevas amistades, conectar con otros viajeros que están también en ese proceso, ¿sí? Muy interesante, a mí me estaba cambiando también la forma de pensar desde que entré a trabajar con ellos ya casi 3 años, pero me llamó mucho la atención cómo es que desde los inicios el producto se creó en base al consumidor y no era como los otros hoteles donde me tocó trabajar ¿no? En diversos lugares, un producto hotelero generado con la empresa al medio. Esta es la primera vez que estoy trabajando en una empresa que tiene al consumidor al medio, ¿sí? Y por eso me encanta, por eso me engancho, eh, y creo que eso es, ¿no? Eso es lo que había buscado. Ahora, dentro de esta plataforma que nos da el feedback, nosotros podemos entender dónde estaría el mayor impacto de mejora, ¿no? Esta es una pequeña matriz resumen que nos da la plataforma. La plataforma se llama Review Pro, hecha para hoteles en este caso. No solo nos dice en qué área estamos mal, ¿no? Sino nos dice cuál sería el área con mayor impacto si se transformase, en base a la cantidad de comentarios, en base a la calidad y el sentimiento de esos comentarios, nos permite priorizar de mejor forma dónde tendríamos que efectuar el cambio y dónde no, ¿no? Otra cosa que quería mostrarles es, ya buscando, justo hoy día en la mañana, me topé con algunas herramientas interesantes que en otros países se están utilizando para poder alimentar la participación ciudadana, porque este feedback que les estoy mencionando, que nos dan a nosotros, nuestros clientes, a través de páginas terceras y formularios internos, para soluciones más públicas, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero he buscado y existen algunas como estas o en esta categoría em, que permiten a las entidades públicas recolectar información, poner sobre la mesa la opinión, ¿no? La votación sobre una decisión, ¿no? Que va a involucrar a una comunidad, etcétera, ¿no? Me pareció muy interesante porque son al día de hoy algunas prácticas que se están llevando a cabo en este mundo, que es escuchar a las personas y ponerlas al medio para la toma de las decisiones, ¿no? Con eso, yo les agradezco muchísimo.
por su tiempo, por su interés. Vamos a pasar a una fase de preguntas si es que alguien tiene alguna. Y le voy a dar la palabra a los organizadores. Andrea, si estás por aquí. Sí, profesor, muchas gracias. Abrimos de repente micro o quienes deseen participar pueden levantar la mano en Zoom. También les recordamos que pueden enviar sus correos o sus consultas al correo de contacto @datosabiertos.gov.p, donde nuestro equipo les atenderá con gusto. Yengis Rafael Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Nada, agradecerte el link. No ha sido una explicación muy buena. Me llevo estos aprendizajes para aplicarlos en mi día a día. Este, mira, te quería consultar, ¿no? Muchas empresas hoy en día, lo que he visto, he recorrido en este mundo de colaboración también dinámica a nivel del ecosistema de innovación, y muchos dicen, bueno, lo de medir la experiencia todavía no es para mí porque todavía no manejo sistemas grandes de información, no tengo gobierno de datos, entonces la gente se pierde en ese esfuerzo de tratar de al menos ponerle una pequeña encuesta al cliente, recoger feedback. Para estas casuísticas donde hay estos problemas de repente de tecnología, de repente de mindset, de repente de instrumentos o herramientas, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde empezar para justamente recibir feedback de calidad y trabajarlo con miras a poder mejorar nuestros productos y servicios? Gracias, Gengis, por tu pregunta. En alguna oportunidad me ha tocado trabajar en una organización que empezaba y no tenía datos, ¿no? No tenía una gran infraestructura para poder construirlos. Y lo que se decidió hacer fue que las personas que estaban en contacto con los usuarios o consumidores finales siempre entraban en una conversación, ¿no? Había un ida y venida de preguntas, cómo estuvo su experiencia, y empezamos a diseñar algunas preguntas suaves sin atacar a la persona para obtener mayor feedback. Y una vez a la semana, cada lunes que teníamos una reunión de directorio, estas personas ya nos enviaban el resumen y lo mencionábamos, ¿no? En la última semana hemos conversado con 7 clientes. Hemos obtenido estos datos ya clasificados, positivos, negativos, y si bien no era muy automatizado, nos servía muchísimo porque más rápidamente nos ayudaba a gestionar cambios, ¿sí? A mejorar, a priorizar. Probablemente ese sea el primer paso, aunque un poco manual, antes de poder gestionar ya una infraestructura más completa, ¿no? No sé si eso lo responde Gengis. Bien, ahí indica que está todo ok a través de emoji. Lenovo, ¿cuál es tu nombre? Adelante. Buenas tardes, soy José Cotos. Quería preguntarle, pues tenía una duda, lo que dijo, crear razones para generar lealtad de los consumidores, ¿no vendría a ser parte de lo que es marketing experiencial o user experience? ¿O es lo mismo? ¿Qué se diferencia? Gracias por la pregunta. Puede ser parte del marketing de experiencias, pero nosotros lo estamos viendo como un proceso de gestión enfocado en el cliente, ¿no? Entonces, el cliente, al ser una persona humana, siente, vive, tiene una opinión, es subjetiva, ¿no? Se enoja, está alegre otro día. Entonces, siempre tenemos que analizar ese tipo de experiencia. Por eso es que hay un cruce con ese concepto que mencionas. Probablemente tendríamos que afinar mejor la técnica en la cual entendemos, ¿no? La raíz o las causantes que generan lealtad dentro de las personas o enganche, ¿no? Porque la lealtad no necesariamente es la recomendación, pero nosotros estamos buscando ambas cosas. Gracias por tu pregunta. Ya, gracias. Gracias. Bien, ¿algún otro participante eh, que de repente quiera consultar?
William. William Muñoz. ¿Qué tal, William? Buenas tardes, adelante. Buenas. Me quedé impresionado por los software de IA para levantar las consultas ciudadanas, ¿no? Pues, si podía, por favor, ampliar y recomendarnos algunas IAs para ese fin. Ok, no es una IA. Esta que mostré, dices, la coloco ahí en el chat. No es una IA. Estas que están acá son parte de un directorio de tecnología del rubro de feedback ciudadano, ¿no? Entonces aquí están muchas herramientas que tienen que ver con lo que muchas entidades públicas alrededor del mundo contratan para poder interactuar con los ciudadanos o los miembros de su comunidad y otros, ¿no? Y esta otra herramienta que les mostré es una herramienta hotelera de gestión de las recomendaciones. No es una IA, básicamente es un recolector del feedback propio y tiene una herramienta de scraping que busca el feedback en otras plataformas que nosotros no controlamos. Y todo eso lo mezcla, ¿no? Y hacemos cuadros, ¿no? Hacemos comparaciones. Básicamente, ¿no? Es como una gran herramienta de Big Data de la cual nosotros estamos tratando de capturar eh, el, o las oportunidades de mejora en base a todo lo que se recolecta. No sé si eso lo responde. Bien, Gracias. también Sí, tenemos otra consulta de Fernando Pinco. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Sí, básicamente mi pregunta está orientada a a mitigar el impacto de sesgo en los datos en base a la metodología de análisis de datos que elaboran para medir las decisiones del cliente. Ok, nos ha tocado muy poco en mi rubro, pero tenemos casos en los cuales la competencia ha hecho una estrategia de manipulación de los comentarios, ¿no? A través de personas ficticias que se crean una cuenta y empiezan a escribir una recomendación negativa. Nosotros nos damos cuenta porque tenemos un promedio, ¿no? Un promedio, cantidad de recomendaciones. Entonces manejamos esos números y por ahí nos pasó en febrero del 2024, identificamos una mayor cantidad de datos, de recomendaciones, atípica, ¿no? A lo que usualmente iba. Y ese mes empezó a bajar el score, ¿no? O sea, las recomendaciones que entraban había una buena cantidad con un enfoque negativo. Entonces nos sonó la alarma, ¿no? Y nosotros empezamos a entrar un poco más en cada uno de estos feedbacks que nos habían dado. Le pusimos, ¿no? Banderas a los que nosotros identificábamos manualmente como creados y los teníamos que reportar a cada una de las plataformas donde se estaban generando. Lo bueno es que en la mayor parte de casos, estas plataformas que sabían cómo funciona a veces este tipo eh, de malas prácticas, eh, pudieron comprobar que eran malas prácticas y dieron de baja esos comentarios. Ese fue un ejemplo, ¿no? En otra oportunidad nos habrá pasado algo más simple, que por ejemplo algún tipo de recomendación o feedback que nos dieron, nos lo dio una persona que nunca había sido nuestro cliente, sino que había pasado por ahí y tuvo un problema y, pues por rabia nos escribió una recomendación negativa sin haber estado. Entonces igual nosotros tuvimos que demostrar que era una persona que no había estado o no está en nuestra base de clientes. El proceso demoró lo que tenía que demorar y al final se retiró. No nos ha tocado otro tipo muy grande de sesgos, sino es que tal vez por la industria donde me manejo, ya es una industria madura para las recomendaciones, ¿no? Y como las prácticas ya están dadas, los sistemas están estructurados, hay muy poco por fuera de lo que está sucediendo que podría ser considerado como un sesgo.
Igual, gracias por la pregunta. Bien, profesor, acá Kenjis Rafael, a través del chat, consulta qué libro nos recomienda y Isabel Maguiña, si también le podría recomendar alguna plataforma para procesar encuestas. A ver, hay un libro que estoy leyendo sobre inteligencia artificial que sí está muy bueno. No es de este año, pero es muy bueno. Estoy escribiendo lo que aquí lo tengo a mi lado. Se llama Cointelligence de Ethan Mollick. Ese es uno muy bueno. eh, Sobre herramientas de captura de datos independientes. Depende. Yo he usado un poco de todo, ¿no? Desde SurveyMonkey, herramientas hechas en casa, he usado Typeform. Typeform me parece la más adecuada en base a la experiencia usuaria. Un competidor de Typeform es Wari, si no me equivoco. Sí. Bueno, estas dos de las que he probado son las que tienen mejor experiencia del usuario. Entonces, más pensado en el cliente que pensado en la empresa, ¿sí? Bien, profesor, acá Pedro López Chavarría, consulta cómo se podría obtener la información para realizar el Customer Journey y mapas de empatía para personas sin acceso a Internet. Buena pregunta. Es como se hacía antes, ¿no? Antes tenías que estar en contacto con los potenciales clientes, hablar con ellos, grabar la conversación. Creo que de una conversación en vivo se obtiene mucha más información que de una encuesta, por ejemplo, ¿no? Inclusive las encuestas por internet son un poco frías por lo general y perdemos muchos insights, perdemos mucha información en el camino. La mejor forma que me ha tocado a mí recolectar información, por ejemplo, en esta empresa pequeña que les mencioné, es a través de las conversaciones, bajar esa información fresca. Ahí es donde se obtiene muchísimo más data. Claro que si buscamos escalar, estos modelos no son escalables, ¿no? Se tiene que usar definitivamente formularios, encuestas para poder lograr esto a un gran número de personas. Bien, Violeta menciona ah, grupos focales. Sí, pueden ser grupos focales, ya no se estila mucho. En mi industria nunca me ha tocado participar, pero sí me han invitado a mí a un focus group, ¿no? A un grupo focal. Creo que la mayor ventaja de un grupo focal es que puedes testear muchos conceptos, ¿no? A los participantes que estén ahí. Y los participantes son pocos, ¿no? Son 6, 7 personas, un poco más tal vez. La desventaja podría ser que esas 6, 7 o 10 personas o menos no siempre son la muestra representativa, ¿no? Entonces, a veces podríamos tener un sesgo muy grande de lo que nos están dando en el feedback y lo que realmente los clientes querían tener. Sin embargo, es una buena técnica, una de las buenas técnicas, no debería ser la única, para poder entender un poco más de lo que las personas nos quieren decir. Gracias, Violeta. Hay una mano levantada sí, de otra Lenovo. vez. Ajá, Carlos, creo que de era. nuevo. Sí, buenas. Tiene otra pregunta. Eh, por ejemplo, si uno quiere conseguir voluntarios para una causa, para la educación, si uno quiere conseguir voluntarios, ¿cómo puede poner eso en números o algo cuantitativo para inteligencia artificial? Poner, conseguir voluntarios para enseñar inteligencia artificial en colegios, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo poner como inteligencia artificial de eso? No entendí muy bien tu consulta. ¿Quieres voluntarios para responder unas preguntas de investigación o qué? No, lo que quiero es, claro, o sea, sí, lo que quiero es conseguir convencer maestros y profesionales para que aporten de su tiempo y den clases en colegios
en temas de inteligencia artificial. Ah, ok. En ese caso, si no hay un O- pago de por medio, em, o sea, si hay pago y si no hay pago, ¿no? Si hay pago, evidentemente tienes que mostrar un poco los beneficios, em, pero si no hay un pago, se tiene que trabajar mucho más la parte del propósito. ¿Cuál es vender el propósito? ¿Cuál es el propósito de tu organización al querer llevar educación de calidad a otros lugares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todas las personas se mueven por propósito, pero sí hay un gran número de ellas que va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo libre los jueves y te puedo dar 2 horas de mi tiempo porque creo en tu causa, ¿correcto? Entonces se trata ahí de transformar tu entorno y vender tu propuesta a través del propósito si es que no hay un pago de por medio. Si es que hay un pago de por medio, ya es como vender una posición, ¿no? Un trabajo, beneficios, funciones, responsabilidades. Lo No que, sé si men- eso lo responde. lo que mencionaste antes de comunicaciones frescas, ¿se podría reemplazar por entrevistas en profundidad? ¿O no? Sí, Sí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Por Zoom, no es lo por mismo, alguna... pero sí, entrevistas, las entrevistas a profundidad ya hechas de forma em, profesional, académica,